día de hoy, 22 de mayo de 2019, siendo las 9:13 de la mañana, damos inicio a la defensa de tesis titulada La emotividad gobernada en Victoria Camps, que sustenta para obtener el grado de licenciado canónico en filosofía José Alejandro Gómez Hernández. Antes que otra cosa, invitamos al padre Alejandro a que dé una plegaria a comienzo. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de contemplar tu creación, contemplar tus maravillas. Danos la oportunidad de que el conocimiento que nos has permitido adquirir en estos años de formación sean para bien del pueblo de Dios. Todo eso te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Vamos a presentar primero a padre Alejandro en su exposición de desarrollo de los resultados de la investigación, y enseguida procederemos nosotros a hacer algunas preguntas sobre el trabajo. Son 15 a 20 minutos, de los cuales dispone, y cada uno de nosotros alrededor de 20 a 25 minutos para nuestras preguntas. Bueno, deseo comenzar saludando y agradeciendo a quienes integran la mesa del presidio. En primer lugar, al doctor Marco Arturo Castro Salas, asesor de mi tesis. Agradezco mucho su tiempo, sus orientaciones y sus oportunas correcciones. Siempre atento y disponible, y ha sido de vital importancia su acompañamiento en el desarrollo de la misma. A mis lectores, la doctora Carolina Flores Langanica, maestro Julio César Carvajal Montaño, sus señalamientos y sugerencias han sido pieza clave para dar forma definitiva a este trabajo de investigación. Y en su representación también agradecer a todos mis profesores que a lo largo de estos 2 años de estudio han aportado conocimiento. De igual manera, agradezco a mis compañeros y amigos que hoy me honran con su presencia. Debo confesar que al inicio de la licencia, tanto el tema como la autora que he trabajado, la filósofa española Victoria Camps, me eran completamente desconocidos. Inicialmente tenía otras inquietudes, propuse otros 2 temas de investigación que fueron rechazados porque sus autores ya habían sido recurrentemente abordados en la facultad. Y en palabras de nuestro decano, el padre Erasmo Bautista, necesitamos originalidad. Fue entonces que encontré por casualidad El gobierno de las emociones, una obra galardonada con el Premio Nacional de Ensayo 2012 en España. Un tema nuevo, una autora nueva, filósofa de tradición cristiana, la cual es uno de los referentes en el campo de la ética, nunca antes tratada en las tesis anteriores. Así que con la venia de la universidad comencé emocionado a investigar sobre las emociones. El tema es suyo interesante. El influjo de las emociones está en todos lados. Es algo inherente al ser humano. El objetivo de esta tesis es analizar el papel de las emociones en la ética a partir de la propuesta de Victoria Camps, el gobierno de las mismas como clave articuladora de la ética. Se parte, por tanto, del supuesto de que no hay razón práctica sin sentimientos y de que el gobierno de las emociones es posible. La hipótesis de la cual se parte es que Camps, con este planteamiento, pretende abrir el horizonte sobre la importancia de las emociones en la ética, afirmando que son las emociones y no la razón las que mueven a la acción. Por tanto, se conjugan 3 elementos que Camps coloca de manera horizontal: razón, emoción y acción. Es decir, la ética debe tener como uno de los principales cometidos el poder gobernar estos afectos, como los llamaría Spinoza, no suprimiéndolos, sino dándoles el cauce correcto para lograr una educación moral adecuada.
A grandes rasgos, trataré de brindar un bosquejo general del hilo conductor de la investigación realizada, y para esto, la estructura de la misma, que se manifiesta en los objetivos particulares y que se corresponden a los capítulos, es la siguiente. Primer capítulo: la historia, teorías y naturaleza de las emociones. Segundo capítulo: el gobierno de las emociones desde la ética según Victoria Camps. Y tercer capítulo: el gobierno de las emociones como cometido de la ética. En el primer capítulo nos ayuda a situar, este capítulo nos ayuda a situar y contextualizar nuestro planteamiento. Básicamente, responder a la pregunta: ¿qué son las emociones? Pregunta nada fácil de responder, pues es un fenómeno que, aunque todos experimentamos, su conceptualización exacta escapa a nuestras palabras. Hay quienes consideran, como nuestra autora, que el hecho emotivo a lo más se puede caracterizar. Además, se muestran las principales teorías sobre las emociones y una breve reseña histórica del concepto. De este primer apartado se concluye lo siguiente: las emociones son fenómenos complejos, difíciles de definir, incluso para algunos imposibles de definir. Se construyen por creencias, juicios y deseos, lo que manejan las teorías cognitivas. Las creencias dan a la persona una imagen del mundo que habita, y los deseos le proporcionan objetivos o cosas a las que aspirar. Lo que vincula las creencias al deseo es el estado emotivo. Estas emociones tienen también componentes fisiológicos y cognitivos, pero además las emociones se activan, tienen un proceso evaluador con del contenido mental, es decir, la emoción se activa al pensar la información o interpretarla y darle un significado. Esto es el elemento evaluativo. Crean un mapa o imagen del mundo, adquieren significado por la conciencia que el sujeto tiene de las mismas y que radia en su forma de ver y valorar al mundo. Y por último, son contextuales. El entorno, la cultura, las experiencias influyen también en la vivencia de las mismas. Aquí conviene aclarar que nuestra referencia al hecho emotivo, a las emociones, se da en cuanto que éstas comprenden enteramente la dimensión afectiva de la vida moral. El segundo apartado analiza la propuesta de esta filósofa sobre el gobierno emotivo desde la ética, mostrando algunas emociones que sirven como paradigma. Cabe destacar la influencia en esta autora de tres filósofos que de manera especial explicitan la relación de la emoción con la razón y su papel en la ética: Aristóteles, Hume y Spinoza. Es necesario una ética que no sea reduccionista, sino que sepa integrar la relación razón y emoción y por consecuencia lleve a un comportamiento ético adecuado, es decir, la acción. De ahí que la premisa de la autora, no hay razón práctica sin sentimientos, que muestra que no es posible construir una ética sin tomar en cuenta el plano emotivo, sea necesario, por tanto, una ética que no ignore el papel de la emoción como móvil del comportamiento humano y su importancia en la formación moral. Kant percibe dos aspectos de las emociones que justifican la posibilidad de su propuesta. Por un lado, su aspecto ambivalente y su capacidad de expresar la vulnerabilidad humana. La primera característica, la ambivalencia o la ambivalencia valorativa. Una misma emoción puede ser tanto adecuada como inadecuada, buena o mala, positiva o negativa. Serán adecuadas si ayudan a conseguir los objetivos de la ética: justicia, garantizar los derechos humanos, felicidad, florecimiento humano, e inadecuadas si la obstaculizan. El segundo aspecto, la vulnerabilidad, se funda en la naturaleza social del ser humano. El hombre, como ser social, es necesariamente dependiente de otros, no es autosuficiente, necesita de los demás. De ahí que las emociones lo manifiesten como necesitado, y esto, al interactuar con la razón,
nos revela el estado de vulnerabilidad que nos es inherente. Además, indica algunos elementos necesarios para este gobierno: la educación o paideia, el conocimiento de las causas que nos afectan, transformando los afectos que impiden actuar, afectos inadecuados, en afectos que potencien las acciones buenas. Son las emociones adecuadas. La necesidad de un criterio de moderación de la vida moral, la afrónesis o prudencia, el sentido social y político de las emociones. El término gobierno de las emociones, o el término gobierno, viene del griego hiberné, que significa pilotar o dirigir un barco. Era un vocablo que se usaba en el ámbito marítimo, pero que ahora se utiliza en el ámbito político como pilar del Estado, como la autoridad que dirige, controla y administra las instituciones. De una manera semejante al término democracia, el gobierno establece un juego dialéctico entre emoción y razón. En este gobierno participan tres aspectos claves. La razón, la emoción y la acción. Además de la relación entre razón y emoción, trae como consecuencia acciones determinadas que se expresan en la vida ética. Esto se manifiesta en la concepción de las emociones como disposiciones mentales que generan actitudes y al mismo tiempo sentimos conforme a lo que hemos vivido. Somos seres en el mundo. En principio, todas las emociones poseen la virtualidad de llegar a esclavizar a quien las experimenta, limitando su libertad. Por tanto, se podría decir que el individuo no se gobierna, que no gobierna sus emociones, termina esclavizado a ellas. Por último, en el tercer apartado, el tercer capítulo, sin duda las emociones juegan un papel relevante en muchos ámbitos de la actividad humana. Estos espacios son motivo de reflexión para la ética. Aquí se analiza de manera general la relación entre emoción y educación, centrándose especialmente en la educación moral, bajo el modelo tradicional de la formación de carácter aristotélico. Este modelo se apoya en la ética de las virtudes. En este acercamiento se percibe que una ética que desee colaborar en el campo educativo no puede ignorar las emociones. Estas nos permiten lograr la integración de razón, emoción y acción. Las emociones son un elemento que mueve e impulsa la actuación del ser humano, algo indispensable en la educación moral. Emociones en diversos espacios del ámbito público también, política, leyes y mercado. El uso del discurso emotivo ayuda a los políticos y a los mercadólogos a lograr sus objetivos. En el campo jurídico se descubre la necesidad de un vínculo emotivo con la norma o la ley para que ésta se cumpla, además de la emoción del desagrado para rechazar las conductas contrarias a la ley. Y por último, se analiza una emoción que tiene implicaciones no solo para el individuo, sino para la sociedad: la autoestima. Emoción que Rawls considera de vital importancia para lograr todos los demás bienes sociales. Esta es considerada por Victoria Camps como el compendio de emociones adecuadas desde el punto de vista del desarrollo moral. En otras palabras, el equilibrio, razón, emoción, el ideal de la emotividad gobernada. El énfasis que se da en el papel e importancia del hecho emotivo en dichas esferas de acción ayuda a entender que la ética necesita replantearse el lugar que ha dado a las emociones en su reflexión. Por tanto, el objetivo general de este ejercicio de investigación es analizar el papel de las emociones y el gobierno de las mismas como clave articuladora de la ética. Si las emociones son gobernables, como lo propone Victoria Camps, por tanto, la ética debe ayudar a encauzarlas para el desarrollo del ser humano. Esta pretensión de Camps
de dirigir a la ética desde el gobierno de las emociones debe ser uno de los cometidos más urgentes de nuestros días. Bien. Padre, buenos días. Buenos días. Bueno, pues en primer lugar, lo quisiera felicitar por este trabajo, precisamente porque, como usted nos indicó al inicio de su exposición, es una autora que generalmente no ha sido trabajada a profundidad, por lo menos no en esta universidad. Y en ese sentido, pues usted se vuelve un precursor para el estudio de esta filósofa. Sin embargo, como lo platicamos en su momento, el hecho de que nada más tengamos una obra referente específicamente sobre este tema, pues a veces impide un poco en la profundidad de la autora, ¿no? Y eso me hace entender un poco la razón por la cual usted empezó a relacionar con otras teorías sobre las emociones, que incluso ella retoma, ¿no? Kant, Spinoza, Hume, y también menciona algo de la neurociencia, ¿no? Y bueno, eso me parece valioso. A mí en lo particular, en este primer momento, me gustaría empezar un poco más con lo que dice la obra y que usted desarrolla profundamente en su capítulo 2, ¿no? Efectivamente, como dice el objetivo de la obra y que usted menciona también en su tesis, habría que ver cuál es el papel de la motivación, ¿no? O sea, que también vale la pena, en el comportamiento moral. Y efectivamente usted nos menciona que generalmente se ha entendido desde una visión un poco prejuiciosa el papel de las emociones en la filosofía. A mí me gustaría de alguna manera que nos explicara un poco por qué tampoco Victoria Camps cae en el extremo emotivista, ¿no? Que si no tenemos cuidado podría parecer en un primer momento que ella es partidaria de esta postura. ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, como preámbulo a lo que usted pregunta, podríamos dar las razones primero del por qué se ha rechazado o por qué se ha prejuiciado la razón, ¿no? Principalmente porque la filosofía occidental ha manifestado una especie de rechazo al cuerpo, de cierta manera. Entonces, este rechazo al cuerpo y esta exaltación de la razón ha llevado a ver a las emociones como algo superfluo, algo innecesario, e incluso un obstáculo para el desarrollo pleno o el desarrollo ético del ser humano. Entonces, desde la época antigua, los estoicos y algunos otros más han visto las emociones como la urgencia de quitarlas, de eliminarlas, de suprimirlas, de buscar la manera de sacarlas del escenario. Pero Victoria Camps retoma a Hume, que es uno de los autores considerados emotivistas, que consideran que la moral pues es incluso una base irracional, que el sentimiento va a ser el punto clave dentro de toda moral y la razón va a ser su esclava, ¿no? Va a ser esclava de las pasiones. Nuestra autora pretende lograr un equilibrio entre estas dos corrientes o dos visiones éticas de las emociones, ¿no? Un reduccionismo racionalista que quiere exaltar la razón por encima de todo y socavar las emociones, las pasiones, y por otro lado un reduccionismo emotivista que pareciera que es el que estamos viviendo en la actualidad, donde la emoción es exaltada por encima de todo y lo importante es sentir y no pensar. Entonces, estas dos confluencias, la autora trata de centrarse en un punto medio, advirtiendo que es importante la emoción. O sea, ella quiere resaltar el papel de la emoción dentro de la ética, pero no por ello socavar ahora la razón. O sea, estas dos dimensiones del ser humano son de algún modo inconmensurables, o sea, no tienen punto de comparación dentro de la composición del ser humano, pero se logra según ella, un equilibrio que permite al ser humano
lograr orientar su vida ética, o sea, actuar de manera congruente con lo que a través de la emoción se activa para que la razón dirija esta encauce, ¿no? Yo lo comparo o lo puedo comparar con lo que dicen las teorías cognitivas evaluativas, ¿no? Que en el campo de la psicología, para las teorías cognitivas evaluativas, tanto las creencias nos permiten tener una imagen del mundo y los deseos nos permiten impulsar esa dirección, darle fuerza a esa dirección. Entonces, algo parecido sucede con lo que propone Kant, ¿no? La emoción recibe una imagen del mundo, un impulso, pero ese impulso es irracional, no sabe a dónde ir. La razón le tiene que indicar la dirección. Entonces, no podemos hablar ni de una exaltación sin más de la emoción en Victoria Kant, y tampoco de un sometimiento de la razón a la emoción, sino de un equilibrio que ella busca, ¿no? Y con esta expresión de gobierno, ella pretende algo parecido al sistema democrático, ¿no? El poder mediar, se logra como una especie de juego dialéctico entre razón y emoción que permite lograr un actuar ético consecuente y adecuado con la razón. Bien, fíjese, en relación con esto que nos estaba explicando, Victoria Camps dice, ¿no? En parte ella de la hipótesis de que no hay razón práctica sin sentimientos. Entonces, efectivamente, siempre tendríamos como esta vinculación. Pero por lo que yo estaba escuchándolo, estaba haciendo como un realce de que la razón tiene que moderar de alguna manera las emociones. Y a mí me gustaría ver entonces cómo podríamos relacionar con esto que dice Victoria Camps, donde dice que las emociones son disposiciones mentales, ¿no? O sea, no es tanto que la razón de alguna manera se imponga, sino que la misma emoción es una disposición mental que genera una determinada actitud. ¿Qué nos podría decir en relación a eso? Bueno, esta postura o este concepto lo toma de Richard Wellman, que es uno de los autores cognitivistas pues, más renombrados de nuestro tiempo. Son de alguna manera parte del hecho de que es en la mente donde las sensaciones, o sea, las emociones básicas que hacemos en la descripción del primer capítulo que compartimos con los animales, miedo, las sensaciones físicas, etc., se convierten en el hombre o son superiores en el hombre cuando adquieren tienen el elemento cognitivo y el elemento evaluativo. Entonces, estos aspectos solamente se logran en el ser racional, en el hombre. Entonces, esta reelaboración de lo que nos llega de manera fisiológica, pues la sensación, que dicen también las teorías sensitivas, se convierte con el uso de la razón en disposiciones que nos permiten tener una visión del mundo, una imagen del mundo, y al mismo tiempo tener las actitudes para poder actuar de manera consecuente ante tal efecto o circunstancia exterior. O sea, una disposición ya previa a nuestra manera de actuar. Entonces, esta visión cognitivista toma en cuenta este aspecto evaluativo y cognitivo que se presentan en las emociones y que tienen también, tiene que ver con la cuestión cultural, ambiental, contextual de toda emoción, y que nos permiten ya tener de suyo una disposición, una disposición mental y una actitud hacia determinadas acciones o eventos que ocurren. Ya tenemos prefigurado o de manera anterior todo aquello que nos lleva a actuar, ¿no?
Bien, y esta última parte me pareció muy relevante, ¿no? Ya usted nos está mostrando que frente a las emociones tenemos una actitud y por lo tanto las emociones no solamente tienen un componente pasivo, ¿no? Sino también hay esta influencia del sujeto. Y lo mencionó un poco en su presentación, perdón, y hay que también valorar un poco el hecho de que no toda emoción, por ser emoción, se vuelve positiva, ¿no? Y la misma Victoria Camps dice, hay emociones que son apropiadas y hay emociones que son inapropiadas en la contribución del bienestar de la persona. No sé si nos pudiera un poco hablar sobre eso. Bueno, esta idea la toma de Spinoza, ¿no? La división que hace Spinoza de las emociones alegres y las emociones tristes, potenciar las emociones alegres y tratar de disminuir las emociones tristes. Entonces ella retoma esto llamándolas adecuadas o inadecuadas. Adecuadas van a ser aquellas que nos van a permitir cumplir los objetivos de la ética, ¿no? La justicia, los derechos humanos, la felicidad, todo aquello que la ética se propone, esas emociones son las adecuadas. Y caso contrario, las emociones inadecuadas, las emociones tristes, las negativas, son aquellas que van a obstaculizar los objetivos de la misma ética, ¿no? Entonces, esta división o este aspecto lo retoma de Spinoza, de alguna manera ha influido mucho en Victoria Camps, y sabemos que en moral, pues digo, en psicología no se puede llamar bueno o malo algo, ¿no? Entonces ella, yo creo que para congeniar con el lenguaje psicológico utiliza mejor adecuado o inadecuado, ¿no? Para no darle esa connotación moral que en psicología no se utiliza, y para que sea más entendido quizás. Bien, pues efectivamente lo que maneja Victoria Camps es la búsqueda de encauzar las emociones, no tanto para eliminar los efectos, ¿no? Sino para darle un sentido, que creo que esa parte también es fundamental en Victoria Camps, que conviene a la vida, ¿no? Porque efectivamente, dice ella, ¿no? La parte racional pues no elimina efectos, sino que busca darle este sentido. Ahora, hay un concepto que usted retomó en su exposición y que generalmente no ha sido tan analizado por algunos filósofos más de corte racionalista, y es la importancia de la vulnerabilidad, ¿no? Y entonces aquí Victoria Camps en ese texto dice que efectivamente parece ser que en la filosofía hemos tenido un olvido a la vulnerabilidad, y me pongo a pensar un poco, ¿no? No sé si sea por este corte de la filosofía occidental que nosotros tenemos gracias al influjo primero de los griegos, pero a mí me gustaría que nos explicara un poco por qué considera usted que la filosofía occidental, para ser un poquito más precisos, ¿no? Con toda esta herencia desde los griegos, ha tenido un olvido de la vulnerabilidad. Y creo que es algo que incluso lo platicábamos, ¿no? La figura que Sócrates maneja ante Jantipa en el Fedón, ¿no? Precisamente tratando de eliminar esto. ¿Qué nos podría decir? ¿Por qué se ha dado, considera, y también lo dice Victoria Camps, ¿no? ¿Por qué se ha dado este olvido a la vulnerabilidad? Bueno, parte por lo que ya mencioné, que la filosofía occidental ha tenido esa tendencia de menospreciar el cuerpo y con ello las pasiones, ¿no? Todo lo que deriva del cuerpo es malo, entonces hay que eliminarlo, quitarlo. Pero hay un aspecto, sobre todo en la filosofía contemporánea, de la modernidad para acá, en esta exaltación de la individualidad o de la libertad, o de esa autonomía, una libertad exacerbada, donde la autonomía y la libertad personal está puesta como el valor máximo, y por eso entendemos ahora las cuestiones del aborto, las cuestiones de la eutanasia, porque la libertad está incluso encima de la vida, del valor de la vida. O sea, la libertad humana es exacerbada por encima de cualquier otro valor, y entonces esta libertad, entendida como una autonomía absoluta, de cierta manera, no es absoluta, pero de cierta manera, es
choca con la idea de vulnerabilidad. Es decir, el hombre quiere sentirse autónomo, esta separación de Dios, esta separación de la autoridad, de alguna manera lo que dice Gramsci sobre el atentar contra las nuevas generaciones. Ya no quieren autoridad, quieren, porque se ha exacerbado esa libertad, se ha exacerbado esa autonomía. Entonces atentamos contra todo lo que nos quite o nos disminuya la libertad personal, nos disminuya nuestra propia autonomía. Entonces reconocer que somos vulnerables es algo que no nos gusta, choca contra nuestro pensamiento occidental, con la filosofía occidental. De hecho, la mayoría de los filósofos no hablan sobre este aspecto, ¿no? Entonces, de alguna manera, la vulnerabilidad se ha olvidado precisamente porque se ha exaltado demasiado la autonomía, la libertad, y esto pareciera contrario a esto que ha pretendido ya la modernidad de la época contemporánea, esta exacerbación de la libertad humana, invertir los valores y poner la libertad por encima de todo. Entonces, esta pretensión del pensamiento actual, ¿no? de ser completamente autónomos, quitemos a Dios, quitemos a la Iglesia, quitemos el Estado, y eso considero que es uno de los principales aspectos por el cual la vulnerabilidad no ha sido considerada importante, ¿no? Fíjese que efectivamente, ¿no? Victoria Camps dice que la actitud que se ha tomado siempre es la autosuficiencia, ¿no? Y claro, cuando nos sentimos autosuficientes es complejo asumirnos como vulnerables. Y leyendo un poco en estos días, tuve la oportunidad de leer otras cosas, ¿no? Leí algo de Gazzaniga, donde mencionaba que haciendo un poco de resonancias magnéticas, y me llamaba mucho la atención eso, ¿no? A personas de una cultura, vamos a ponerle así, occidental, tienden más a esa perspectiva individualista, como lo que usted lo está diciendo. Pero es interesante cómo a lo mejor en China, ¿no? En Oriente, la forma de comprendernos no es así, ¿no? Y en esa resonancia magnética iba más hacia lo colectivo. Y aquí Victoria Camps dice algo muy cierto: el reconocimiento de la vulnerabilidad nos hace seres sociales, ¿no? O sea, el reconocimiento frente a lo otro, vamos a ponerlo así. Y entiendo por qué Victoria Camps dice, asumirnos como vulnerables, pues de alguna manera no solamente implica la acción individual, sino también la acción política. Y creo que es un punto fundamental. No sé si podría profundizar un poquito más en este tema del gobierno de las emociones en la acción política que Victoria Camps menciona. Bueno, ya usted mencionó gran parte de la idea, ¿no? El hecho de que seamos vulnerables, el hecho de que seamos seres reconocidos como necesitados, da por hecho la necesidad del otro. Ya nos dirá Levinas más sobre eso, pero este aspecto de reconocer que necesito del otro, que soy un ser social, un ser político, tiene esta dependencia, es decir, no puedo desarrollarme. Inconscientemente el ser humano reconoce que no puede vivir solo, ¿no? Aunque conscientemente no lo explicite en su pensamiento, pero sabe que necesita del otro y sabe que necesita ser comunidad, que necesita ser sociedad. Entonces, este aspecto que es base para Victoria Camps en el gobierno de las emociones, da como consecuencia la conexión con la política, y por eso también yo intuyo, aunque no lo menciona, pero yo intuyo que la palabra gobierno eligió esa palabra en lugar de dominio, en lugar de otra significado similar, precisamente porque tenía esta conexión con una dimensión social, la dimensión política. Pensemos en lo que decía Hume, ¿no? que toda ley o toda
aplicación del Estado, etcétera, debe tener un vínculo emocional para que la persona, el individuo, no solamente le basta saber que debe hacer tal cosa, sino que sienta que debe hacer tal cosa. Y en esa actitud de vulnerabilidad, esa conciencia de vulnerabilidad, es la que permite al hombre reconocer que necesita tener una vida política, una vida social. Y es indispensable porque al final Victoria Camps, en su análisis sobre la autoestima, ella va a decir que va a ser como el compendio de todas las emociones que van a ayudar al individuo a su desarrollo, pero este compendio tiene influencia en la vida social, en la vida política, y por eso me parece que Rawls va a decir que este va a ser uno de las emociones fundamentales para la constitución de la sociedad. Y de alguna manera van a tener, va a ser indispensable que el Estado proporcione los medios para que todo individuo tenga una autoestima, es decir, una emoción, un equilibrio de sus emociones, y podría decir Victoria Camps que sepa gobernar sus emociones para que tengamos una sociedad equilibrada, sana, adecuada, todos cumplan las leyes en cuanto que sepan que son buenas, no solamente, sino que sientan que sean buenas. Aunque no he estudiado a Zubiri profundidad, pero él habla de algo así como una conciencia o una razón se entiende, ¿no? Entonces, esa conexión entre razón y emoción es indispensable para este aspecto. Bien, pues ya para terminar mi parte, padre, pues una pregunta sí considero yo que importante para aclarar esto. ¿Para usted las emociones serían algo natural y espontáneo, según tu caso? Hay dos aspectos. Hay un aspecto natural. O sea, las emociones básicas que compartimos con los animales se dan de manera natural, ¿no? Pero también de manera construida o de manera se van construyendo a lo largo del aspecto, de alguna manera, digámoslo, no natural, en la sociedad, en el contexto, en el ambiente, en el tiempo, etcétera, etcétera. Todo el contexto que rodea al individuo hacen que esa emoción que tiene el elemento evaluativo y cognitivo, a través del contexto, va teniendo el encauce que quiera tener. Eso explica por qué en una cultura algo que debería emocionarte te da miedo, en otra cultura eso que te da miedo a la otra le emociona. Entonces está supeditada al ambiente, al contexto, a lo que conlleva, ¿no? Entonces hay una parte natural que son las emociones básicas, que son primarias, emociones primarias. Hay varias maneras según el autor de llamarlas, pero hay una parte que no es natural, que se va construyendo, digámoslo así, artificial, ¿no? Que se va construyendo con el desarrollo, el ambiente, la contextualización. Bien, y yo creo que eso es una parte muy importante, ¿no? Porque detrás de cada emoción hay una imagen del mundo, ¿no? Y por eso me hace pues mucha referencia a esto que decía, ¿no? Dependiendo de cada cultura, lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? De la manera de comprender de Occidente y en este caso de Occidente, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues por mi parte sería todo y muchas gracias. Gracias. Pues un trabajo, como ya te había comentado en la revisión previa, que estaba muy bien cuidado, que tenía muchas referencias a la obra que has enunciado, y que pues eso amerita justamente la felicitación de parte de nosotros, aunque hay algunas cuestiones también que se pudieron haber cuidado más, ¿no? Cuestiones de redacción mínimas, porque también te lo dije en la evaluación previa. Reconozco que su redacción
una buena redacción, ¿no? Pero una cuestión metodológica, y creo que eso sería solo para subrayar, ¿no? Mencionas, por ejemplo, a Michel Lacroix, ¿no? Y lo mencionas ahí en la página 14, pero en la bibliografía general. Que como es una obra de una cita de cita, me dijeron que solamente citara la fuente original, no la cita de cita, no sé si. Bueno, porque aquí pues, es un concept, es una bibliografía utilizada, se tiene que metodológico. Bueno, y luego también, cuando haces el breve recorrido histórico, hasta me pareció estar leyendo una historia de Hegel, muy bonitos los antiguos, los contemporáneos, bueno, él como filosofía moderna, mira la filosofía patrística. Efectivamente, tú dices que es un breve recorrido histórico. A veces somos injustos con los pacíficos y los medievales, ¿no? Hay por ahí un libro que se llama Terapéutica de las emociones en los padres de la iglesia, y es un libro de 500 páginas. No más para saber que sí hay producción también en cuestión. Pero bueno, eso son solamente así como a decir que nosotros no tenemos que ser injustos también con la temporalidad, con la historia, vamos a decir, aunque sí es cierto, es un breve recorrido. Bien. Ahora, quiero preguntarte, yo ya tenía ahí muchas preguntas, ahora que las he estado comentando, ahora también comentaste con la doctora Carolina, ya se han tocado estos temas. Pero quiero que te vayas a la página 8 de la introducción para que nos comentes y nos expliques esto que tú dices, en qué sentido vas a utilizar el término emoción. Y dices que Victoria Hans utiliza indistintamente el término emoción para referirse a todo lo que implica el hecho emotivo, en cuanto que ésta comprende enteramente la dimensión afectiva de la vida moral. Explícanos, por favor. Bueno, en parte porque el tema de las emociones de alguna manera está como secuestrado por la psicología, porque, o sea, pensar en emociones es hablar de psicología. Difícilmente, como menciona la autora en la actualidad, pocos lo relacionan inmediatamente con algo filosófico, ¿no? Y como menciono ahí, es algo que entró recientemente en la reflexión filosófica, ¿no? No es porque antes no se hubiera abordado, sino que recientemente ha tenido como ese boom de analizar las emociones. Entonces, esto se da principalmente porque en el ámbito psicológico hay muchas denominaciones o formas de llamar a este fenómeno, este hecho emotivo. Hay muchos autores, hay muchas corrientes, entonces ellos no se ponen de acuerdo respecto a cómo llamar o qué cosa es una emoción. Entonces, lo que uno llama emoción primaria, el otro le llama sentimiento, lo que otro le llama emoción secundaria, el otro lo llama de alguna otra manera, ¿no? Entonces, hay diferentes clasificaciones, diferentes nomenclaturas propias del ámbito psicológico. Entonces, pareciera que la autora, y también por cuestión de practicidad, pareciera que la autora quiere englobar toda esta clasificación, ¿verdad? En este nombre, ¿no? Para englobar con el hecho emotivo todos estos aspectos, tanto las emociones básicas que compartimos con los animales, como aquellas emociones que se derivan de la reflexión, ¿no? Del aspecto evaluativo, del aspecto cognitivo, y que son más, ya no son tan fugaces como son las emociones básicas, ¿no? Que se llegan y se van, ¿no? En cambio, los sentimientos o las emociones secundarias son más reflexivas y son más perdurables en el individuo, etcétera, etcétera. Entonces, para no meternos en dificultades y que estos sinónimos, diferentes formas de clasificar, etcétera, englobamos todo en un solo concepto, ¿no? La emoción como hecho emotivo, pero bajo el aspecto formal de que tienen que ver con la dimensión moral o ética del individuo, para no perdernos, porque si no entramos, el que lea el
texto, pues puede ser psicólogo y entender como entiende su corriente psicológica, y entonces no estamos hablando de lo mismo. Entonces tratar de uniformar o de equiparar o de poner una sola terminología que no nos permita el equívoco, que no nos permita la confusión. Entonces, con respecto a eso que estás comentando, a pesar de que ya has dicho que es difícil hacer una definición de emoción, tú con el recorrido histórico y la influencia, no sé si podríamos llamarle kantiana, ¿cómo podríamos definir la emoción? O sea, si alguien te pregunta, oye, padre, ¿qué estudiaste las emociones? ¿Sabes qué es una emoción? Bueno, hay, de alguna manera, podríamos, Kant retoma tanto a Aristóteles como a Goldman, ¿no? En cuanto a, que son como, ok, no los podemos definir, pero bueno, esto nos ayuda para los fines que estoy retomando, ¿no? Aristóteles va a decir que son aquellos sentimientos que cambian los juicios hasta el punto, cambian a las personas hasta el punto de afectar sus juicios. Y Bolin va a decir que van a ser aquellas disposiciones mentales que nos generan actitudes. Entonces, estos conceptos, aunque no pueden describir o englobar todo lo que es el hecho de experimentar emociones, o sea, se quedan cortos, pues, pero Kant va a tomarlos como punto de referencia porque para fines prácticos o para lo que ella pretende, ¿verdad?, en relación al aspecto moral del individuo, la ética, son pues suficientes de alguna manera. En el aspecto, en el objeto formal con el que estamos estudiando las emociones, vaya, nos sirven esos conceptos que, aunque no engloben todo, pero sí nos ayudan a tener esa claridad, por lo menos esa noción, de cierta manera. Y entonces, con esta breve noción de qué es una emoción, ¿cuáles son las implicaciones antropológicas? O sea, antropológicamente, ¿cómo podríamos sustentar o qué le podría ofrecer a la antropología esta concepción de las emociones? Bueno, siempre la antropología va relacionada con la ética, de cierta manera, y entender que dentro de las facultades del ser humano, esta facultad de la razón que nos permite analizar, ¿no?, los juicios, el raciocinio, esta visión de Victoria Kant nos permite entender que en estas disposiciones del hombre, esta otra dimensión, la dimensión afectiva que ha sido olvidada de manera injusta, ha sido olvidada, entra en juego con esta facultad del ser humano que es la razón, y que en este malabar de estar gobernándose o estar interactuando, ayuda al hombre a mover su persona, todo su ser, hacia un objetivo determinado, ¿no? La razón da dirección a ese impulso irracional que genera la emoción, y por tanto podríamos decir que a nivel antropológico debemos no olvidar esta dimensión afectiva. O sea, no podemos olvidar esta dimensión afectiva. Aquí lo que hicimos la reflexión desde la ética, pero creo que desde la antropología también se podría dar muchos elementos para una contribución respecto a que la emoción está en todos los ámbitos, en todas las acciones, en todo juicio, en toda decisión, en todo lo que hace el ser humano, está la emoción. Lo importante ahí es ver al hombre como una totalidad, no integral. Bien. Entonces, ¿podríamos hablar de que la propuesta de Kant es una nueva ética? De alguna manera, ella apunta a una ética emotiva, ¿sí? Una propuesta, aunque no aterriza en ese sentido, pero en mi conclusión indico que posiblemente, o sea, ella propone o intuye o se puede descubrir que
hacia esa dirección apunta, ¿no? Es necesario reestructurar la ética, no olvidando la sensibilidad, no olvidando este aspecto de la motivación que lleva de suyo las emociones, ¿no? Y superar este aspecto racionalista que en el seminario nos enseñaron, la ética que por lo menos que me enseñaron a mí en el seminario, solamente del aspecto racional y la cuestión del ethos, etcétera, etcétera, pero en ningún momento se toma en cuenta el aspecto emotivo, y pareciera que como Sócrates pensamos que algo solamente por ser racionalmente bueno automáticamente lo vamos a hacer, ¿no? Sin ningún intermediario entre lo que es racionalmente bueno y el sujeto, simplemente hay que moverlo, ¿no? A esa dirección. Pero no, el aspecto emotivo está en medio de esos dos variables, ¿no? La emoción tiene que mover a la razón, y la razón le debe dar el cauce para que eso que es bueno, racionalmente bueno, yo sienta que es bueno. Y entonces allí yo te puedo preguntar si la proposición, las emociones como único fundamento de la ética, ¿sería válida? No, porque caeríamos en un emotivismo como Hume, ¿no? O sea, no sería, Hume decía que el único aspecto moral del hombre es la emoción, ¿no? Es por decirlo así, la madre de la moral, ¿no? Y la razón debe ser esclava de la pasión, de las pasiones. No puede ser el único fundamento, pero tampoco se puede olvidar. Es necesario que se reflexione también acerca de esto, ¿no? Y principalmente porque, como tú ya lo anotas en tu trabajo, estamos ante una sociedad que ha sobrevalorado quizás las emociones, que incluso lo podemos ver en el lenguaje común diciendo yo siento que, en algún momento todo fue yo pienso que, yo creo que, ahora ya es todo yo siento, y es algo general, ¿no? O sea, ya la gente se le olvidaba incluso hasta el pensar, y ahora todo es sentir, yo siento que. Ahora, ¿cómo se llega al equilibrio? Porque también lo tratas en el capítulo 3, ¿cómo se puede llegar al equilibrio entre razón, emoción y acción? Bueno, esta, de cierta manera, también se trata en el capítulo 2, ¿no? Primero, Kant va a proponer las condiciones sine qua non del gobierno de las emociones, ¿no? La ambivalencia y la vulnerabilidad del ser humano. Eso demuestran que es posible gobernar. También va a mostrar lo que yo identifiqué como elementos para un posible gobierno de las emociones, es decir, elementos que van a permitir este equilibrio entre razón, emoción y acción, pero que de manera explícita o de manera aterrizada, Kant no va a decir, dar un manualito, una instrucción general, ¿no? Estos elementos, la educación, decíamos que las emociones son contextualizadas, entonces el ambiente, todo lo que nos rodea y por ello la educación, la paideia va a tener esta función de ir ayudando al ser humano a armonizar sus emociones, ¿no? También tener un punto de equilibrio o un punto, lo que llamaba Aristóteles el punto medio, ¿no? La frones y la prudencia, y que se tiene que lograr. Sabemos que no es un criterio objetivo, es un criterio subjetivo, pero de alguna manera la educación me tiene que ayudar a lograr esto, ¿no? Y también el saber distinguir aquellas emociones positivas, lo que decíamos hace rato, ¿no? Las emociones convenientes, las emociones adecuadas, de las emociones no adecuadas, las emociones que no me favorecen. Eso lo tiene que saber el individuo con el conocimiento de sí mismo, ¿no? Y tiene que llevar a este equilibrio. En cierta manera yo distingo en Victoria Camps que el gobierno en sí también tiene esta misma característica de lo que proponía Aristóteles con la fronesis, ¿no? Que no es un criterio objetivo, o sea, no vale igual para todos. Cada uno tiene que poner este deseo, esta actitud de querer gobernarse, ¿no? Entonces, estos elementos para un gobierno emotivo va a llevar como consecuencia la distinción o llevarnos al ámbito social y político, ¿no?
dentro de una sociedad el individuo aprende a gobernar sus emociones. Entonces, estos elementos van a permitir un posible gobierno de las emociones sin que Kant explícitamente indique que así se deben gobernar las emociones. Y si entonces la emoción es algo artificial o no natural, como tú lo subrayaste hace un momento, entonces no podemos caer en un relativismo. Bueno, como decía, hay una base natural, ¿no? Que es universal para todos los seres humanos, ¿no? Y hay un aspecto que es contextual, que no es natural, que se da con el ambiente. En cierta manera, podríamos decir que nuestra manera de sentir emociones es relativa a nuestra cultura o a la época en que nacimos, etcétera, etcétera. En cierta manera, podríamos decir que son relativas, pero tampoco podemos caer en un relativismo, o sea, que cada quien sienta lo que quiera, ¿no? Y como desgraciadamente pareciera que es lo que estamos viviendo ahora, y es uno de los peligros de exaltar las emociones, exaltar exageradamente las emociones, el hacer a un lado la razón y universalizar las emociones. Lo importante es cómo me siento, no importa si no estoy en la verdad, no importa si no es correcto lo que hago. El criterio de verdad, el criterio moral es lo que siento, ¿no? Entonces, es el riesgo de relativizar las emociones. Y finalmente quiero preguntarte, ¿cómo es que podríamos pasar del lado filosófico la cuestión de la autoestima, ¿no? Porque igual que las emociones, ya de por sí las emociones parecen que están del lado eminentemente psicológico, entonces la autoestima también, generalmente quien maneja ese término, pues es el ambiente psicológico. ¿Cómo podríamos pasar? Me parece que hay un buen vínculo entre la psicología y la filosofía. De hecho, la psicología como ciencia pues, proviene, ¿no? de la filosofía. Sí, sabemos que son hermanos. De alguna manera, Victoria Kant toma en cuenta esto, sabe que autoestima no es un término filosófico propiamente, son pocos los estudios o los trabajos filosóficos al respecto, pero ella equipara de alguna manera a la magnanimidad de Aristóteles, al contento de sí de Spinoza, al orgullo de Hume, estas emociones o esta confluencia de emociones, que es como el ideal en cada uno de estos filósofos, es en cierta manera parecido al de autoestima, no igual, pero parecido al de autoestima, a lo que hoy entendemos como estar contentos consigo mismos y estar en esa disposición de no sentirse menos, no sentirse mal, ¿no? Que tener un equilibrio emotivo. Ese va a ser lo que decía Victoria Kant, va a ser como el ideal del gobierno, como lo que debería ser en todo ser humano. Y como mencioné hace rato, ¿no? Tiene esa dimensión política, social, de que si todos los ciudadanos, es lo que decía Aristóteles, ¿no? Si tenemos ciudadanos virtuosos, vamos a tener una polis in concordia, ¿no? Podemos decir ahora, si tenemos individuos o ciudadanos con autoestima, que se quieren a sí mismos, que tienen emociones equilibradas, vamos a tener un Estado, una sociedad, el ámbito social adecuado. Entonces hay un vínculo entre este ideal del gobierno de las emociones con el aspecto social y aunque con otros nombres, de manera similar, estos conceptos de magnanimidad, de contento de sí, de orgullo que mencionaban estos tres autores, en cierta manera pareciera que son equiparables o similares al concepto de la Vale, pues nuevamente felicidades y como ya lo dije en conclusión, tienes que seguir trabajando este tema, profundizando, estudiando, para que también puedas dar luz a los que Me corresponde ahora a mí, más brevemente, ya han sido abordados los puntos más
resultados de la investigación por parte de, digamos, semejantes experimental, observadores imparciales. Yo que he acompañado la investigación desde el principio, pues ya hemos discutido en varias ocasiones y de alguna manera miramos el asunto desde una misma perspectiva. Simplemente abundar en la contribución que me parece más original, más propositiva del trabajo y rescatar alguna pregunta que me han hecho sobre eso, más reflexiva que otra cosa. A mí me llamó mucho la atención la investigación que realizó, porque efectivamente, al margen de que a lo largo de la historia se ha tenido en cuenta la emoción como un constitutivo de la vida moral, a veces cargando el acento en la necesidad de reprimirlas, a veces concediéndoles una influencia positiva, aunque subliminada, etc. O ahora que se privilegia su influjo sobre la dirección de la razón, pero siempre se ha tenido en cuenta la emoción, es imposible desprenderse de ello, como un recuerdo de nuestro Julio. Seguramente habrá finísimos análisis de los padres de la Iglesia en ese respecto, muy interesantes, seguramente muy interesantísimos, porque, pues, ¿cómo no va a ser importante la vida afectiva en el ámbito de la vivencia de la fe cristiana? Pero es interesante que todavía ahora llevamos a cabo un prejuicio, al menos en la práctica. Antes de irnos a las emociones, empecemos por las sensaciones. Entramos a la escuela, se nos enseña a leer, se nos expone a circunstancias que nos implica la necesidad de aprender a convivir, pero pasando cierta etapa de la educación básica, pasando por el kinder, después la educación de la sensibilidad, hablamos de la sensibilidad externa, parece que cesa. Pongamos más por caso. ¿Cuántos aromas somos capaces de distinguir? ¿Cuántos sabores somos capaces de distinguir? ¿Cuántas texturas? ¿Cuántos colores? Nos conformamos con muy poco. Se ningunea la sensibilidad. Aprendemos en muy poco tiempo, en el curso de la vida escolar, inserción social, una enorme cantidad de palabras fuera de proporción respecto a la sensibilización de nuestra capacidad de aprender diferencias sensoriales. Y ahí le paramos. ¿A qué huele el perejil? ¿A qué huele la pimienta? ¿A qué huele? Y son pocas cosas, y hay muchos aromas, solo por poder repetir. Descendemos ahora al terreno de las emociones y creo que estamos peor. Se nos termina muy pronto la educación en términos de la sensibilización emocional. Como que se deja a la improvisación y tendrá mucha vida para irlo aprendiendo. Pero con las palabras y con el cálculo, no, esas no hay desde niño, la letra con sangre. ¿Por qué ese prejuicio? Bueno, ahí nos metemos primero los que son los llamados a nivel cognitivo, pero también a nivel neurológico, los famosos qualia, ¿verdad? Que son esos aspectos sensoriales que se toman de la realidad, ¿no? Eso que golpea, que me da frío, que es objetivo, pero que subjetivamente hacemos una elaboración de esa sensación, ¿no? Y se transforma de alguna manera en una emoción a través de la cognición, a través del aspecto evaluativo. Le damos un significado a eso que sentimos. Y claro, todo eso se relaciona con el aspecto de la educación, lo que usted decía, ¿no? De que se nos, de alguna manera, en nuestra educación no está tomada en cuenta la educación moral. Está de moda ahora eso de la educación emocional, de inteligencia emocional, de Goleman, ¿no? Pero es algo reciente, o sea, recientemente se ha dado interés, se ha caído una cuenta de que dentro del proceso educativo, dentro de la formación del ser humano, las emociones son fundamentales. O sea, es algo relativamente nuevo. Entonces, eso explicaría de cierta manera por qué en muchas culturas no se nos enseña a valorar este aspecto emotivo, valorar aquí en México, ¿no? El machismo, es que eres hombre, no debes llorar, no debes sentir.
Entonces, de alguna manera, ese aspecto cultural, esa educación, yo percibo que bloquea algunas emociones, o sea, las encausa de otra manera, le da otra dirección y hace que no se hagan conscientes del ser humano, o sea, no se da ese aspecto subjetivo de esa sensación objetiva, ese aspecto cualitativo, ¿no? Entonces, por eso no tenemos esa sensibilidad o no nos educaron pues en esa sensibilidad de experimentar, darle nombre a las emociones, ¿no? Está también de moda en el ámbito psicológico, en que debes darle un nombre y entonces ya dándole nombre lo puedes manejar, etc. Y es que efectivamente no nos han educado en el aspecto emotivo. Entonces, por eso tenemos tantas carencias, tanto a nivel netamente sensitivo como a nivel ya de sentimientos, de emociones secundarias o principales, ¿no? Entonces, esta falta de formación que es cultural, que es contextualizada, de alguna manera es lo que podría explicar eso, ¿no? El no tener la capacidad de distinguir las emociones, de darles nombres, darle encauce, incluso de suprimirlas o no hacerlas, traerlas al nivel consciente, ¿no? Sí, es interesante, no traerlas a nivel consciente. Están allí, ¿no? Como una enorme diversidad de variaciones cualitativas del mundo, están allí. Pasamos la mirada a través de ellas, pero no las conseguimos apreciar. Y eso merma la calidad de vida. No conseguimos apreciar muchas cosas que cualitativamente están a la vista. Y nos domina el tedio, ¿no? No conseguimos apreciar la variedad cualitativa de los colores, de los sabores, de los aromas. Parece poca cosa, pero golpea la formación del gusto, que implica mucho, creo, aspectos relevantes en relación a la vida afectiva por su vínculo con la moralidad. También la moralidad a veces es cuestión de gusto. Podríamos decir que no solo hay emociones inadecuadas y adecuadas, hay emociones de mal gusto y de buen gusto. Y si no se nos forma en eso, no puede uno mediar, por lo que me queda a mí presente de la investigación, acentúa Kant que no puede uno mediar conceptualmente la experiencia en términos de percibir de ella. No puede ser, el concepto no puede generar intuición, ¿no? Así como primero se nos enseña a detectar los sabores de la fruta, dándonos ordenadamente una y otra para distinguir. Parece que no se puede educar, racionalizar la emoción si no se establece un programa de formación donde a la persona se le exponga a las circunstancias donde esas emociones se tornan en un ambiente controlado, se le ayuda a identificarlas, a evaluarlas y a ponerles valor agregado culturalmente y no dejarlo a la improvisación, porque eso se ha hecho hasta ahora y vemos los resultados. Personas, si ponemos la imagen anatómica, con una enorme cabezota y un corazón muy pequeño, o muy inteligentes en cuestiones abstractas, teóricas o de habilidades sociales, pero emocionalmente inválidos. Y eso trae problemas morales, porque en el discernimiento moral se tiene que calibrar el aspecto objetivo también. Entonces, ¿qué se consigue prever en el curso de esta investigación en relación con lo que Victoria Camp ya en un contexto más pragmático de la aplicación de sus conclusiones teóricas, de su análisis sobre la moralidad y la importancia de la emoción en este respecto? ¿Qué logra atisbar? Aunque no se haya aumentado particularmente en el trabajo, pero seguramente se encontró en el estudio, a veces pasa, no con todo lo que lee, pero que se tenga en mente, padre. Algo que Victoria Camps proponga ya en términos más pragmáticos en relación a cómo habría reformar el modelo de educación occidental
que ha dejado muy de capa caída esta esfera de la sensibilidad en general, desde la vida afectiva hasta al aspecto de la apreciación cualitativa del mundo a través de los sentidos, ¿no? Bueno, esto en cierta manera se percibe como una necesidad urgente en Victoria Kant, ¿no? El hombre es visto de manera reductiva, o sea, solamente como un ser o bien racional o bien pura emoción, ¿no? Es sumamente emotivo. Entonces, la educación tiene la que ella de alguna manera se vislumbra o propone, es la educación del carácter, ¿no? Del ethos, de aquello que va a moldear y va a darle sentido a la persona, que va a considerar al hombre de manera integral, y que en esos valores, a mí me da la impresión también de que lo que ella hace es una equiparación entre las virtudes dichas por Aristóteles y las emociones. Pareciera que hace un puente, ¿verdad? O sea, lo que dice Aristóteles le llamaban virtudes, ahora le llamamos emociones. Entonces tenemos que lograr de manera similar, ahora, bueno, pues esas virtudes que proponía educar a Aristóteles, ahora les llamamos emociones, y en el lenguaje actual pues les llamamos emociones, y vamos a encauzar a través de la educación del carácter. Entonces pareciera que aquí entra también un poco la libertad, o sea, ¿por qué algunos rechazan este modelo clásico de la educación del carácter? Porque atenta contra la libertad humana. ¿Cómo me vas a imponer tú un modelo, una idea o algo? Porque eso atenta contra la libertad, me estás adoctrinando, ¿no? O estás adoctrinando a tus hijos porque le estás enseñando tal o cual valor, ¿verdad? Debes de dejar que ellos decidan después. Esa es la idea de ahora que no quieren bautizar a los niños pequeños o cosas así, porque estás atentando contra la libertad personal. Entonces, estos modelos que se basan en exacerbar esta libertad personal son los que están ahora en decadencia, ¿no? Están sin hacer comparación, pero alumnos de prepa que no saben ni escribir, ahora imagínense cómo será la cuestión emotiva, ¿no? Pero la ventaja de este modelo clásico de la educación de los valores o del carácter, tiene la ventaja de ser integral, es decir, que no se queda solamente en el aspecto del aula, es decir, abarca todos los aspectos de la persona dentro y fuera del aula y le ayudan a tener dirección, o sea, de esos impulsos naturales que son las emociones, les ayuda a que se encaucen y entender que por encima de la libertad humana, según este proyecto, este modelo, ¿no?, deben estar otros valores que necesariamente se tienen que inculcar, como dicen nuestras abuelitas, ¿no?, inculcar a los niños y irlos formando, darles una dirección, ¿no? Entonces, este modelo de alguna manera se vislumbra en Victoria Kant cuando habla de la educación, y creo que es indispensable, ¿no? Porque al educar el carácter, necesariamente tengo que educar la parte afectiva, ¿no? Entonces, podríamos decir que en línea de la tradición de la filosofía clásica, en cuanto a la integración de la vida afectiva a la formación moral, en el terreno de las virtudes morales, Victoria Kant valora que, como proponía Aristóteles, es una tarea más de inculcar buenas costumbres antes que probar argumentativamente el punto, ¿no? Se inculcan de buenas costumbres a las personas, formación, antes de arrojar una batería de argumentos de por qué debería comportarse de una manera u otra, porque ya formándose el hábito es muy difícil cambiar el comportamiento simplemente con recomendaciones racionales, ¿no? Sí, de cierta manera es una ética la que propone ella, más que de argumentos o de principios morales universales, es una ética que va más allá, que le tira o apuesta más a la cuestión de la virtud, de la
de la educación, del aprender haciendo, del ir construyendo al ser humano, ¿no? A partir de esa formación del carácter, ¿no? Entonces, más que simplemente tener argumentos, o sea, vamos a tener estas emociones, este equilibrio de emociones que me va a permitir orientarme a esos argumentos a posteriori, ¿no? O sea, después de que ya esa bondad o eso que es bueno está sentido en mi persona, entonces viene la racionalización de eso que sabemos que es bueno. Y ya finalmente, de manera muy breve, solo porque viene al caso, creo, muchos de ustedes después de este episodio son requeridos para funciones de formación en los seminarios y demás. Y una es la problemática de cómo controlar las emociones en el ámbito civil, público, del Estado y de la comunidad civil, y otras las dificultades adicionales que específicamente comporta la formación sacerdotal. En cuestiones muy particulares, sobre todo un asunto que implica una dimensión afectiva muy fuerte, como es la relación con una pareja, ¿no? Entonces, también es una de las dificultades que tiene particularmente la formación en ese contexto. Que se observa de positivo en un planteamiento como el de Victoria Camps que pudiera contribuir a mejorar la dimensión formativa de la vida moral de candidatos a la vida religiosa, en donde el control emocional requiere de ciertas virtudes adicionales, ¿no? Si llevó la reflexión hasta ese punto, que me imagino está dentro de los intereses también, ¿no? Bueno, aparte de los intereses, es parte de la misión. De la misión. Bueno, entre las cosas que he reflexionado sobre para qué me va a servir esto, ¿vale? En otras palabras, para qué me va a servir esta investigación, yo he encontrado varias aplicaciones en el ámbito de mi ministerio, ¿no? En la predicación misma, lo que dice Aristóteles sobre la retórica y las emociones, y cómo podemos de alguna manera mover las emociones de las personas, ¿no? El aspecto ministerial incluso de la confesión, saber identificar las emociones adecuadas, las inadecuadas dentro de la persona, ¿no? Para poderla ayudar a encauzar. Y bueno, específicamente en la formación del seminario, lo que ya dijimos, ¿no? Es importante la educación, la formación, pero que no olvide el aspecto afectivo. O sea, no solamente somos cerebro, no solamente somos razón. Este chico, esta persona siente, experimenta emociones y debemos buscar la manera de ayudarle a encauzar estas emociones, darle dirección, racionalizar sí lo que siente para poderlo encauzar, ¿no? Y no evitar que se deje llevar por la mera pasión, la mera emoción, que es lo que propone la actualidad, ¿no? Entonces, yo creo que Victoria Camps podría dar luces para poder tener claro, desde el principio, cuáles son los mecanismos que se dan en ese sentido, ¿no? En ese actuar y hacer tal cosa, y bueno, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué motivación hay de fondo? Cuando tal seminarista cometa una falta, primero descubrir qué motivación hubo para, en esa motivación que es como la raíz del problema, ver qué podemos trabajar para que, o sea, no es tanto el efecto que es la acción misma, sino el porqué de esa acción. Entonces, este equilibrio, este dinamismo que se da entre estos tres aspectos, la razón, la emoción y la acción, yo creo que como formador me va a permitir descubrir el hilo, ¿no? de la conexión entre el actuar del formando y sus motivaciones, ¿no? Y descubrir en estas motivaciones qué se puede hacer para encauzarlas adecuadamente. De acuerdo, pues muchas gracias a todos. Felicidades. Vale. Gracias. Vamos a pedir atentamente que nos dejen
Hernández, de la Arquidiócesis de Acapulco, nacido el 3 de marzo de 1983 en Acapulco de Juárez, Guerrero, para exponer su disertación y obtener el grado canónico de licenciado en Filosofía. Los exámenes complexivos oral y escrito fueron sustentados los días 17 y 20 de mayo de 2019. La disertación se titula La emotividad gobernada en Victoria Camps. El asesor fue el doctor Marco Arturo Castro Salas, los lectores y sinodales el maestro Julio César Carvajal Montaño y la doctora Carolina Flores Langarica, que en acuerdo mutuo han determinado declararlo aprobado. Procedemos ahora a la toma de protesta. Al finalizar la formación académica en estudios filosóficos, está usted en condiciones de ser y desempeñarse como un hombre orgánicamente formado en y para el ejercicio del filosofar permanente. Ha de comprometerse a ser una persona capacitada para la reflexión filosófica sobre aquello que en el pensar cotidiano se asume sin cuestionar. Sabrá conducirse críticamente en las realidades históricas y existenciales de la vida humana. Estará a la altura de poder iluminar mediante su reflexión el lugar que el hombre ocupa en la naturaleza, en la historia y en la sociedad. Pondrá al servicio de sus semejantes su hábito de cuestionar los fenómenos e instituciones sociales. Al tomar posesión ante los problemas que reflexiona, buscará la coherencia entre convicción y conducta, con una visión amplia, profunda y siempre crítica de la realidad. Por lo tanto, protesta usted de volverse como pensador e investigador permanentemente inquieto por la verdad, iluminado por la reflexión filosófica, toda experiencia existencial, científica e histórica en la que se compromete la vida humana personal y comunitaria, desempeñándose como filósofo, investigador y enseñante promotor del estudio de la filosofía, de la discusión inteligente y del diálogo académico. Sí, protesto. Licenciado José Alejandro Hernández, le damos la bienvenida al gremio de los hombres y mujeres que buscan y viven de la verdad. Muchas felicidades.